Buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos a una cita con la vida. Vamos a continuar con lo que venimos haciendo semanas atrás, que es compartir la palabra del Señor en Hechos capítulo 27. Y para efectos de ganar tiempo, no vamos a hacer la lectura, sino más bien confiando que todos los que están siguiéndonos ya vienen haciéndolo desde el principio, desde la primera clase o enseñanza. Entonces vamos a continuar leyendo sencillamente desde el verso 17 esta travesía del apóstol Pablo y de toda una tripulación que estaban en un barco, 276 personas que estaban viajando desde Jerusalén hasta Italia para que comparezca Pablo y algunos presos ante el César romano. Vamos a leer el verso 17, que creo que es donde nos quedamos en la anterior enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Solamente para hacer un recordatorio breve, habíamos enseñado en la anterior clase, ¿verdad?, que este verso 17 nos muestra cómo estos marineros, queriendo mejorar la situación que estaba viviendo, en lugar de mejorarla, la empeoraron al arriar las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, a deshacerse de algunas cosas de la embarcación, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les está haciendo recordar a esta tripulación que él ya les había advertido días atrás acerca de que iban a pasar por problemas si es que seguían, o sea, navegando. Pero ahora Pablo dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, como quien dice, en base a esto que Dios está hablando, tened buen ánimo, porque yo confío, dice Pablo, en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vamos a continuar entonces con esta enseñanza. Yo le puse por título, obviamente, Liderando en tiempo de crisis, parte 3, y como subtítulo, ¿qué hacer cuando ya hice de todo y nada ha funcionado? Como veíamos en el verso 17, dice que una vez que ellos subieron a bordo de la embarcación pequeña, ¿sí? Ellos usaron, dice, de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, que habíamos explicado que eran bancos de arena, arenas movedizas, algo así, por temor de caer en esas arenas movedizas, ellos arriaron las velas y quedaron a la deriva. Busqué también la palabra quedar a la deriva en el diccionario náutico, y interesante lo que significa. Significa cuando un barco está a merced del viento, el mar o las corrientes. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa que el barco quedó sin gobierno, sin dirección y sin rumbo fijo. En otras palabras, quedaron 100% a merced de la tempestad, a merced de las circunstancias. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez literalmente ha hecho de todo lo humanamente posible para salir de una situación, hasta que ya literalmente, ¿verdad?, no ha habido nada más por hacer, y así como esta gente quedaron sometidos o 100%, ¿verdad?, a merced de las circunstancias que puedan estar viviendo. Vemos en este pasaje entonces
una vez más, cómo la decisión del capitán del barco puso en riesgo a estas 276 personas, que dicho sea de paso puede leerlo, esto de la cantidad de personas que estaban a bordo, en el verso 37 de este capítulo 27, donde dice, y éramos todas las personas en la nave 276. No era poca gente, era mucha gente, era un grupo considerable de personas que estaban en esa embarcación, y por eso que la responsabilidad, el grado de responsabilidad de este capitán obviamente era tremenda. De hecho, que mientras más gente conduzca un piloto de una embarcación, será mayor la responsabilidad, ¿no? Muchos quieren, me ponía a pensar cuando leía esto días atrás, en este hecho de que muchos quieren liderazgo porque siempre están concentrados, la gente por lo general está concentrado en los privilegios que ven muchas veces en los líderes, en el ser líder de un partido, de una iglesia, de una nación, etcétera, ¿verdad? Pero pasan por alto las responsabilidades que vienen, ¿verdad? O que conlleva el ser líder. Por ejemplo, ¿no? Una de esas responsabilidades es que tenemos que llevar a la gente a la orilla de su destino, y muchas veces, en lugar de llevarlos a la orilla de su destino, ¿verdad?, los exponemos como este capitán que por su mala decisión expuso a 276 personas innecesariamente a una situación de crisis y obviamente hasta con peligro de muerte. ¿Por qué? Por tomar una mala decisión en el presente, o algunas veces también la gente pone en riesgo las personas a quienes lideran por tomar buenas decisiones pero fuera del tiempo que tendrían que haberla tomado. Ahora, de hecho, cualquiera puede liderar o estar al mando de un barco cuando todo está en calma, cuando el mar está sabroso, lindo, ¿verdad? Cuando hay un buen tiempo, pero el problema es cuando surgen las tormentas. Si usted gusta anotar esta máxima, puede hacerlo, me pareció interesante, ¿verdad? Las tempestades no forman marineros, pero sí revelan tres cosas: su formación, su carácter y su fe. Su formación, su carácter y su fe. De hecho, que este capitán, cuando uno comienza a leer desde el verso 1, que ya lo hemos hecho hace dos capítulos, hace dos enseñanzas atrás, nos damos cuenta que este no era cualquier capitán, era un capitán versado, era un hombre ducho en la materia, era un hombre experimentado, porque, dicho sea de paso, Festo, que era la autoridad que había embarcado a Pablo y a todos estos presos para mandarlos a Roma, no iba a confiar la vida de 276 personas en las manos de un capitán o de un marinero inexperto. Se entiende que este hombre era un hombre versado en el tema, ducho en cuanto a conocimiento, a preparación, y de hecho también sabemos y entendemos, ¿verdad?, por la propia experiencia también, que esta gente que está acostumbrada ya a la mar, a enfrentar tempestades, era un hombre que había desarrollado carácter. O sea, ¿por qué fijo estos detalles, verdad? Y porque quiero que entendamos que no estamos frente a un improvisado que está al mando de un barco. Es una persona que sabe lo que hace, tiene experiencia, tiene probablemente muchos títulos, pero se encuentra con una tempestad tan grande que supera todo lo que él sabe, va más allá de lo que él conoce, más allá de su experiencia. El verso 18 dice: pero siendo combatidos, toda la tripulación, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, así, a botar cosas de la embarcación. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Sí? Las tempestades, hermano querido, y esta es una buena noticia para todos nosotros, las tempestades no vienen para matarnos. Y yo sé que esto muchos lo hemos escuchado de diferentes fuentes, pero sin embargo necesitamos entender que esta pandemia, este virus, no viene para matarnos, por lo menos a la mayoría de personas, sino para darnos la oportunidad, como pasó en esta embarcación, de volvernos a Dios como nunca antes lo habíamos hecho y encontrar en la palabra y en la palabra de Dios y en la guianza del Espíritu Santo maravilloso la salida a nuestra situación presente, a nuestra realidad presente. La gente no valora su relación con Dios hasta que la pierde o hasta que la necesita con desesperación. Esto es un hecho. Este pensamiento lo puso Dios días atrás.
leyendo este pasaje me puse a pensar, es verdad, es verdad. La gente muchas veces no valora su relación con Dios. Por eso que mucha gente prefiere tener una religión antes que una relación. Porque una religión está básicamente, ¿verdad? Es la forma como el hombre se presenta delante de Dios en función a ciertas cosas que hay que hacer, rituales que hay que hacer. Pero una relación con Dios es totalmente diferente. Una relación con Dios no es de domingo, ni es de Semana Santa, ni es de un mes de milagros. Es una vida de milagros, es una vida, ¿verdad?, de santidad, es una vida de donde todos los días uno puede hablar con Dios y escuchar la voz del Señor que te habla también, ¿no? Pero sin embargo la gente no valora su relación con Dios hasta que la pierde, en el caso de los cristianos, o hasta que la necesita con desesperación, en el caso, ¿verdad?, de muchos de estos 276 personas que no conocían al Dios verdadero, pero que ese día iba a ser una buena oportunidad, ¿verdad?, para que ellos sepan que el Dios verdadero puede con cualquier tempestad con la que ellos no puedan. Este versículo muestra, de hecho, los últimos intentos desesperados de la tripulación por hacer algo a favor de su realidad presente. De hecho, vemos aquí el instinto de conservación en su máxima expresión. Y este es un cuadro, cuando yo leo estos versículos del 16 en adelante, para mí es como ver un cuadro del hombre natural, del hombre que no conoce a Dios, del hombre sencillamente que confía en su capacidad, en su formación académica, en su dinero que tiene en el banco, en sus influencias que pueda tener con el compadre, con el amigo, qué sé yo, que está en un buen lugar, en la experiencia de los años que tiene. Aquí yo veo, ¿verdad?, al hombre natural apelando a su capacidad. Pero curiosamente, como dije en momentos atrás, veo también cómo ese hombre es devastado, es superado por una tempestad que es más grande que su experiencia, más grande que sus títulos, más grande que lo que él sabe, que lo que él conoce, que lo que él ha enfrentado. Acá vemos, ¿verdad?, una tripulación, comenzando por el capitán hasta el último marinero. Vemos hombres acostumbrados a la mar, pero que no estaban acostumbrados a una tempestad como esta. Esto era algo que nunca habían enfrentado. Más o menos como lo que pasó cuando David enfrentó a Goliat. El pueblo de Israel, Saúl el rey, ¿verdad?, todos ellos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque Goliat representaba un desafío que nunca habían tenido. Un desafío que además venía precedido, ¿verdad?, por una serie de muertes. Nadie nunca había podido enfrentar a Goliat. Y si alguien lo hubiese intentado, nunca tampoco habrían conseguido, de hecho, ¿verdad?, la victoria. Goliat representaba un desafío insalvable. Y esta tempestad también para los marineros experimentados representaba, en ese momento ellos llegaron a la conclusión, de hecho, en algún momento llegaron a la conclusión, esto no podemos controlarlo, esto supera mi experiencia, esto es más grande que yo, más grande que todo lo que yo conozco y que todo lo que yo pueda tener. Tratamos, obviamente, aquí nosotros vemos cómo el hombre trata, todos ellos trataban por todos los medios humanos conocidos de hacer algo a favor de su realidad del momento, en lugar de reconocer que habrán veces en las que enfrentaremos situaciones de las que solamente Dios puede sacarnos a flote. En el verso 20 se empeora la cosa todavía y el doctor Lucas, que es el que está escribiendo este pasaje, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está escribiendo esto? No lo está escribiendo cualquier impío, cualquier persona que no conoce a Dios o que no ha tenido una experiencia con Dios. Lo escribe Lucas, el discípulo de Jesucristo, uno de los 12 apóstoles. Y sabe una cosa, el mismo Lucas, que es el que escribe esta historia, dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es verdad, mi hermano querido, muchas veces, aún conociendo a Dios, las tempestades nos agarran desprevenidos cuando nuestro nivel de fe o de esperanza están en niveles muy bajos. Y obviamente, ¿verdad?, vamos a concluir como Lucas muchas veces que, bueno, ya no hay nada que hacer. Cuando nuestra confianza en nuestra formación, en nuestra capacidad, como dije hace un momento, es superada por las tempestades de la vida, entonces aún nos queda un as bajo la manga llamada esperanza. Y esta esperanza, por lo general, los seres humanos la tienen puesta en cosas que están fuera de ellos. Ejemplo, en este momento hay muchísima gente que sabe que vienen días malos,
que sabe que vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero hay gente que tiene esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en el gobierno, en los 380 soles, o de repente como se está voceando, de repente ya no va a ser 380 soles, sino 700 y pico. Hay gente que está esperanzado en lo que el gobierno les va a dar, otros están esperanzados en lo que la iglesia les puede dar, cualquiera que sea la iglesia, la denominación. Otros están esperanzados, ¿verdad?, en lo que alguna persona que tiene les pueda dar, etc. Y vemos cómo esta gente, ¿sí? Vemos cómo esta gente también se estaban jugando la última carta. ¿A qué me refiero? Como ellos ya estaban ya con una tempestad que ya los había superado y ellos literalmente se habían abandonado a ella, la Biblia dice que ellos al ver el cielo, su última esperanza estaba en el cielo. ¿En qué? En el sol y en las estrellas. ¿Por qué? Bueno, porque los que navegan saben que cuando no tienen una brújula, no sé, esos instrumentos modernos, los marineros de antes se guiaban por las estrellas y por el sol, por la posición. Y estos, ¿verdad?, elementos del cielo obviamente les mostraban para hacia dónde tenían que viajar, hacia dónde tenían que dirigir, ¿verdad?, la embarcación. Pero curiosamente, en el caso de esta tripulación, ¿verdad?, que tenía como última esperanza el ser guiados a través del sol y de las estrellas, sin embargo, cuando ellos miraron el cielo, ni siquiera había sol y tampoco estaban las estrellas. Ahora, si mi esperanza está puesta en el sol o las estrellas y estos no aparecen, se entiende que mi esperanza también desaparecerá porque no tiene en qué sustentarse. Por eso que la enseñanza para este tiempo y la reflexión y mi recomendación sería, tanto nuestra fe, así como nuestra esperanza, tendrían que estar puestas no en algo que puede ser removido de este mundo, en algo que puede ser movido, sino más bien todo lo contrario, en alguien que nunca podrá ser removido, en alguien inconmovible. Y esa única persona es Jesucristo. El verso 21 dice, verso 21 dice, entonces Pablo, cuando todos ya habían tirado la toalla en su interior, cuando todos no solamente ya habían dejado de alijar, de botar cosas, cuando ya habían dicho, bueno, ya está ya, probablemente se hayan encomendado a algún Dios, cuando ya todos habían cuando todos habían perdido la batalla en su interior, aparece este versículo 21 que dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. ¡Wow! Hermanos queridos, en el tiempo de las tempestades no se combaten, las tempestades se lideran. Y aquí, en el tiempo donde hay tempestades, es donde aparece el verdadero liderazgo. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre Dios tiene un hombre en medio de una tempestad. Y cuando hay cantidad de hombres que no saben qué hacer, siempre hay un hombre que sí sabe qué hacer, porque ese hombre está conectado con el cielo y trae los secretos, los misterios del cielo le son revelados y él trae la salida, la solución de arriba para la tierra. Y aquí vemos cómo la Biblia dice, ¿verdad?, que Pablo se dirige a todos ellos y les dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Y sí, no lo habían oído, él había hablado. Nadie puede decir que Dios no nos advierte. A veces nosotros lloramos en medio de las tempestades de la vida, pero si hacemos uso de la memoria, nos daremos cuenta que, ¿sabe una cosa? No tendríamos que haber vivido ciertas tempestades en la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado. Dios siempre nos ha hablado. Dios siempre nos ha advertido a través de personas cristianas o no cristianas, a través de circunstancias, a través de diferentes formas. Dios habla al hombre. Y Pablo y Dios les había advertido a esta tripulación, a este capitán, al dueño del barco, que no partan de Creta. Pero ellos, ¿verdad? El capitán, dicho sea de paso, Julio, el centurión, al mando de quien estaba, ¿verdad?, toda la tripulación, que estaba siendo llevado por él, obviamente, hasta Roma para que comparezcan ante el César, él decidió darle más crédito, dice, al capitán y al dueño de la nave. Era lo lógico, como lo vimos en la anterior enseñanza. Sin embargo,
Acá lo vamos a Pablo, diciéndoles, recordándoles que hubiera sido conveniente haberle oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ¿qué vamos a hacer, Pablo? Ya están hechas las cosas, ya estamos encima de la tormenta, no hay que hablar tanto de lo que hubiéramos hecho. Mi padre siempre decía cuando estaba en vida, si mi abuelita estuviera viva, seguiría teniendo hijos. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente vive de esa manera? Se hacen esas preguntas. Si no hubiera hecho esto, pero ya lo hiciste. Si yo no hubiera desobedecido a mis padres, pero ya lo hiciste ya. Y acá Pablo dice, ¿verdad? Si ustedes hubieran hecho lo que yo les dije, pero no lo hicieron. Y ahora están con un problemón encima. Pero ahora dice Pablo, y pasa, ¿verdad? De regañarlos, si me permite la expresión, ahora pasa a exhortarlos, a animarlos, a infundir aliento a sus corazones. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y pienso, ¿verdad?, mientras leo este pasaje, que eso es lo mismo que Dios está queriendo decirnos a más de uno en este tiempo, ¿verdad? Y que a través de los que predicamos la palabra de Dios, Dios te está hablando, Dios nos está hablando, Dios nos está exhortando, Dios nos está animando a que levantemos nuestro ánimo, a que no nos desanimemos, a que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque no vamos a morir. Porque si bien es cierto, va a haber pérdida material, como este mismo pasaje y esta historia que leemos, ¿verdad? Ciertamente fue tal cual. Y en la historia que nosotros estamos protagonizando y escribiendo en este tiempo, también va a haber pérdida material. Pero como decía un economista hoy día en la mañana, ¿no?, de una universidad prestigiosa de Lima, ¿no?, es verdad, van a haber varios cambios económicos, pero ¿saben una cosa? El Perú, y le damos gracias a Dios por nuestro país en este tiempo, porque somos uno de los primeros o de los únicos países en toda Latinoamérica que podemos enfrentar una situación de esta dimensión, que podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, tenemos dinero para enfrentarlo. Y eso es una buena noticia. Ahora, lo que tenemos que orar es para que nuestros gobernantes y para que todas las personas que están en el gobierno y los que están cerca al presidente puedan tomar decisiones sabias. ¿Para qué? Y bueno, para que puedan hacer una administración correcta de esos recursos económicos para reactivar literalmente la economía de nuestra nación en poco tiempo. Sin embargo, hay países que no tienen ahorros, no tienen dinero ahorrado. Y aun cuando puedan, ¿verdad?, muchas veces endeudarse, pero no tienen dinero, o sea, en sus arcas nacionales. Y eso sí es una desgracia. ¿Por qué? Porque eso nos habla, ¿verdad?, de que les va a costar más tiempo levantarse. Pero lo cierto es de que igual se van a levantar. No existe mal, dice un dicho, no existe mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y acá vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigiéndose a esta gente, les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Les animo, tengan buen ánimo, dice. Y sí, porque, hermano querido, si ya la tempestad misma es un problema, dejar que los problemas influencien nuestro estado anímico, eso ya es un doble problema, ¿no? De hecho, mucha gente a veces se muere no por la tempestad, sino porque el estado anímico los lleva a tomar decisiones precipitadas. Gente que se suicidan cuando de repente le cae una notificación de embargo de su casa o algo parecido. O cuando se enteran que lo que había hecho, la inversión que había hecho en la bolsa de valores, de repente se desplomó por causa de tal cosa en el mercado internacional. Y gente que no soporta, que no supera, no sabe cómo enfrentar esa noticia, se mete en un tiro. Y a la final no fue la deuda, sino, ¿verdad?, el estado anímico que lo llevó justamente a tomar una decisión precipitada. Y Pablo aquí comienza a alentarlo a la gente, a animarlos, a recordarles que nadie va a morir. Se va a perder cosas materiales, pero nadie va a morir. Y obviamente estoy hablando a las personas que están con vida. Probablemente haya alguien
¿verdad? Porque siempre hay alguien, y por eso que yo me adelanto a esas personas, que pueda decir, ¿y qué de los que ya murieron? Bueno, eso pregúntele al Señor. Yo soy un pastor y predicador de la palabra, yo no puedo dar explicaciones por las cosas, ¿verdad?, que no están en mi jurisdicción, ni que me competen, porque yo no soy, ¿verdad?, Dios. Pero yo estoy hablando a la gente que queda con vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y quiero animarle en el nombre de Jesucristo. Tenga fe, tenga esperanza, tenga su fe puesta en Jesucristo y tenga esperanza, ¿verdad?, de que el día de mañana va a ser un mejor día. Bendito sea el Señor. Y no por algo que nosotros hagamos, sino por algo que Dios está haciendo a nuestro favor para que nosotros podamos ver un día mejor el día de mañana. La Biblia dice en el verso 23, Pablo explicando o dándole, ¿verdad?, una razón, argumentando el por qué podían y tenían que estar más tranquilos. Porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe una cosa? En este punto nosotros vemos cómo literalmente Dios se convierte de espectador en protagonista, y vemos a toda la tripulación, los 276 personas que eran protagonistas en medio del mar, ahora los vemos como simples espectadores. Ellos, ¿y por qué digo esto? Bueno, porque no sé si usted ya se dio cuenta, desde que salieron hasta que enfrentan a esta tempestad terrible llamada Euroclidón, ellos han hecho todo lo que sabían, todo lo que podían, y hasta sencillamente han reaccionado humanamente, botando cosas, ¿verdad? O sea, hasta se salieron del libreto, vamos a decir así. Pero ninguna de las cosas que ellos hicieron funcionó. Yo me imagino a Dios muchas veces mirando desde arriba hacia abajo, viendo nuestra actuación, de hecho, ¿no? Y mirando cómo nosotros estamos tratando de hacerlo más complicado, tratando de hacer cosas para superar algo insuperable, para enfrentar algo en nuestras fuerzas que literalmente es más fuerte que nosotros. Yo me imagino a Dios diciendo, bueno, voy a dejar que ustedes sean los protagonistas hasta que se cansen, hasta que lo hayan intentado todo y nada les funcione, pero me avisan por favor cuando nada puedan hacer más. Y yo lo veo acá al Señor, ¿verdad? Ahora, a través del apóstol Pablo, ya todos los protagonistas estaban cansados, frustrados porque sus intentos habían sido vanos, y ahora viene Dios que estaba, ¿verdad?, como espectador. Ahora Dios se hace cargo de todo. Y esto me encanta, de veras, de esta historia me encanta, porque la Biblia dice cómo Dios, un ángel de Dios, dice, un ángel del Señor se le presenta a Pablo. Noten esa secuencia, Dios le da un mensaje a un ángel de Dios. Este ángel de Dios se le presenta en la noche al hombre de Dios, Pablo, y el hombre de Dios ahora se convierte en la voz amplificada de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Y en este punto yo veo cómo Dios confirma a sus siervos en su rol profético. Dios está confirmando al apóstol Pablo en su rol profético, y no solamente a Pablo, sino a todos los que predicamos la palabra del Señor, a quienes Dios nos ha llamado por su gracia y misericordia y soberana voluntad. Dios, ¿verdad?, confirma la autoridad y el carácter y el rol profético que le ha encomendado al apóstol Pablo. Y Pablo se convierte en la voz de Dios en medio de una tempestad. Y Dios hablaba a mi corazón y me hacía entender que nosotros somos la voz de Dios en este tiempo. No solo para la iglesia, sino para el mundo. Y todos los que predicamos la palabra de Dios necesitamos por eso entrar a lecturar la palabra de Dios, pero orando al Señor, pidiéndole que sea Dios, revelándonos literalmente, haciéndonos entender desde estas escrituras qué cosa, o a través de estas escrituras, qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Por eso que yo quiero animar, ¿verdad? De hecho, desde aquí, como lo hice el otro día también,
quiero animar a toda la gente que nos está viendo y sintonizando a través de las redes sociales. Por favor, pongámonos de acuerdo. Oremos por el presidente, oremos por todas las autoridades que están encargadas de tomar decisiones sabias, porque de las decisiones que tome el presidente, las decisiones que tome el presidente van a influir a toda la nación. Y mientras usted esté en esta nación, usted va a ser afectado por las buenas o malas decisiones de nuestro presidente. Por eso que tenemos que orar para que Dios no solamente lo ilumine, sino para que Dios también ponga hombres de Dios, hombres, ¿verdad? No sé, personalmente, ojalá que a través de un video, a través del Facebook, no sé, yo entiendo que el presidente también puede que de vez en cuando entre a las redes sociales para escuchar la voz del pueblo. Ojalá que en una de esas veces que el presidente pueda entrar, pueda recibir una palabra de Dios a través de algún hombre de Dios, pueda recibir una dirección, que es lo que tanto necesitamos, porque mucha gente se siente en este momento como este barco que quedó sin gobierno, ¿verdad? Sin dirección y sin rumbo fijo. Y gracias a Dios, nuestra nación, nosotros podemos estar afectados. La pandemia puede habernos visitado, puede haber venido, ¿verdad? Este virus maldito. Pero nuestra nación, nuestras familias, nuestras vidas, las empresas no tienen por qué quedar a la deriva. Las empresas, ¿verdad? La vida de los peruanos no tiene por qué quedar, ¿verdad? Sin dirección, sin rumbo fijo, ¿verdad? Sin gobierno. Porque nosotros podemos literalmente entregarle el gobierno de nuestra nación a Dios en este tiempo. El gobierno, ¿verdad? De las empresas, la dirección de esta nación al Señor, que sea Dios quien le dé dirección a esta nación a través de su palabra y obviamente a través de sus voceros, a través de sus embajadores, que somos todos aquellos a quienes Dios por su gracia, como dije hace un momento, nos ha llamado a predicar su palabra. Somos la voz de Dios no solamente para la iglesia, sino también para todo el mundo. Me gustaría hacer una oración en esta noche y darle gracias al Señor porque de hecho es un privilegio predicar la palabra del Señor y que así como Dios usó la vida del apóstol Pablo para traer dirección, para traer ánimo en primer lugar a estas 276 personas que viajaban y que estaban, ¿verdad?, estaban con el ánimo por los suelos, y Pablo los exhorta, pero no los exhorta porque quiere animarlos. No era un predicador, ¿verdad?, que quería sencillamente animarlos de la boca para afuera, sino que había un fundamento para hacerlo. Él tenía un buen argumento para hacerlo. Dios le había hablado. Dios se le había revelado a través de un ángel y le había dicho: no vas a morir, ni tú ni todas las personas que te acompañan en esta embarcación. Lo único que van a perder son algunas cosas materiales, pero ustedes van a llegar a su destino. Si usted se tomara el tiempo de leer todo el resto de versículos que quedan, se va a dar cuenta que hasta el final, hasta el capítulo 28, el verso 31, ¿verdad?, te vas a dar cuenta, hermano querido, que literalmente Pablo llega a Roma bien, sano y salvo, y desarrolla allí su ministerio o parte de su ministerio y lleva adelante obviamente todo lo que Dios había puesto en su corazón tiempo atrás, de predicarle a los romanos y de sembrar en esos corazones todos aquellos conocimientos que Dios ya le había dado a él para poder bendecir a su iglesia. Y me encanta darme cuenta. Por eso les decía, por favor, léalo en su casa. Por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero se va a dar cuenta que a partir de esta aparición de Pablo, argumentando que Dios le había dado una palabra y que le había mostrado, ¿verdad?, que nadie se iba a morir, se va a dar cuenta que a partir de ese momento, en el resto del viaje que queda, lo vas a ver a los tripulantes, al capitán ellos seguían haciendo las cosas que tenían que hacer, pero ahora lo vas a ver, ¿verdad?, que el capitán dice una cosa, los marineros hacen ciertas cosas, pero Pablo siempre está cerca a ellos. Pero había cambiado algo. ¿Sabe qué cosa? Que ahora el capitán le prestaba oído a lo que Pablo decía. Pablo se había ganado el respeto del capitán del barco. Pablo, ¿verdad?, por algo sobrenatural que Dios había provocado, que es lo que comenté, que del ángel que se le presentó, ¿verdad?
Pablo se había ganado el respeto de toda esta tripulación y ahora ellos hacían lo que tenían que hacer humanamente, pero siempre estaban esperando que Pablo les diera, ¿verdad?, el sí o el no. En otras palabras, comenzaron a trabajar en la parte natural, ¿sí?, haciendo lo que había que hacer con el barco, pero también escuchando lo que Dios les hablaba a través del apóstol Pablo. Y de esa manera llegaron hasta Roma. Hermanos queridos, qué lindo realmente poder compartir la palabra y darnos cuenta que es un libro maravilloso. Y quiero animarles en el nombre de Jesucristo para que si usted lo ha intentado todo y nada le ha funcionado, pues quizás sea tiempo, ¿verdad?, de entregarle el gobierno de su vida primeramente, de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su casa. El gobierno, ¿verdad?, a Dios, para que Dios sea quien le dé dirección a su vida, a su barco, ¿sí?, y para que su vida nunca más vaya usted, ¿verdad?, sin rumbo fijo, sin saber de dónde viene y sin saber hacia dónde está yendo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias esta noche, Señor, por tu palabra, una vez más impresionados de que a través de tu palabra, Señor, tú puedas traernos instrucciones tan simples, pero tan profundas a la vez, porque tú eres un Dios que obras, Dios mío, Señor, de maneras diferentes. Y por eso, Señor, nosotros te rogamos en este tiempo, en este día, juntos nos ponemos de acuerdo con todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales para suplicarte, Dios, no solamente que nos perdones, Dios mío, Señor, sino, Padre querido, que tú tomes el gobierno de nuestras vidas, que tú tomes el control, Dios mío, Señor, de nuestra familia, que tú tomes el control de nuestra nación, de nuestras ciudades. Toma el control, Dios mío, Señor. Sea tu Espíritu Santo quien nos dé la dirección en este tiempo. Yo sé que todos tenemos la misma adversidad, pero no todos tenemos el mismo contexto, Señor. Y por eso necesitamos probablemente una dirección particular de tu Espíritu Santo para cada contexto en el cual esta pandemia ha venido, Señor. Yo te ruego, Dios, que tu iglesia, Señor, pueda entender esto y que aquellos que todavía no le han entregado su vida, que no te han entregado su vida, Dios, y que todavía no han entregado, Señor, sus barcos, sus casas, y lo han puesto, Señor, en tus manos para que tú gobiernes sus vidas y sus destinos. Yo te ruego, Dios mío, Señor, que a través de esta palabra y aprovechándonos, Dios mío, Señor, de esta situación que estamos viviendo, el corazón de mucha gente pueda volverse a ti, puedan tornarse, Dios, de sus malos caminos, la gente, y puedan volverse al único Dios verdadero, invisible, pero real. Padre querido, gracias por Jesucristo y gracias, Señor Jesús, porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque enviaste al Espíritu Santo, y Espíritu Santo maravilloso, muchas gracias te damos, no solamente por morar en nuestros corazones, sino porque tú estás donde hay caos, donde hay vacío, donde hay tinieblas, tú estás moviéndote, Dios mío, Señor, para que donde hay caos, Señor, donde hay desorden, tú pongas orden, donde hay vacío, tú puedas llenar ese vacío, y donde hay tinieblas, tú puedas traer luz y disipar, Señor, esa tiniebla. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un gusto, como siempre, poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, dicho sea de paso, también queríamos comunicarles que hemos comenzado días atrás con el curso, ayer para ser, ¿no? Ayer fue que comenzamos con los podcasts a través de YouTube, ¿sí? Son audios de una enseñanza que es acerca de la fe sobrenatural, ¿no? Para poder enfrentar las crisis, para poder enfrentar los tiempos de crisis que estamos viviendo. Así que queremos animarles a todos ustedes que sigan los días martes por la noche, 8 de la noche. Usted entra a YouTube, busca fe sobrenatural o fe para tiempos de crisis,
y escucha el audio porque vamos a estar compartiendo. Y ayúdenos a orar por nosotros, por mi persona, mi familia y también por los chicos de creativos que son todos los jóvenes, hombres y mujeres, que desde sus casas ellos están haciendo todas las coordinaciones para que tanto las grabaciones en audio como lo que es video pueda llevarse a cabo y obviamente todo esto es un trabajo de equipo. Siempre decimos entre todos lo vamos a hacer. Y así es como podemos hacerlo para que usted pueda ser bendecido. Así que, por favor, sus oraciones, que el Señor les bendiga, que tengan una noche maravillosa y nos estamos viendo en este fin de semana. Bendiciones.